Saludos, soy el doctor Cantin, profesor universitario, profesor de filosofía. En esta ocasión me interesa discutir, hablar sobre un tema apasionante, un tema que ha dividido a los cristianos, que ha dividido a la cristiandad. El tema de la Cena del Señor, esta práctica litúrgica que divide, ¿verdad?, a los cristianos desde el siglo XVI. Pienso en la Reforma Protestante, lo que ocurrió, ¿verdad?, en la Reforma. Zwinglio, Lutero, en el famoso coloquio de Marburgo, no pudieron, ¿verdad?, llegar a un acuerdo respecto de la Eucaristía. No se pusieron de acuerdo. Fue el tema que trancó la discusión entre estos padres de la Reforma. Lutero, Zwinglio, ¿verdad?, no pudieron llegar a un acuerdo, y Calvino tampoco estuvo de acuerdo con la doctrina luterana de la Eucaristía, ni tampoco con la doctrina de Zwinglio. Cuando hablamos de la Cena del Señor, debemos comenzar por citar a San Pablo. Entiendo yo que debemos comenzar por San Pablo, tomando en cuenta obviamente también lo que dicen los evangelios. Existe la hipótesis según la cual el relato más antiguo de la institución de la Cena del Señor, ¿verdad?, es el relato paulino, el que aparece en la primera epístola a los Corintios. Bien, leemos ese pasaje, ¿verdad?, de la primera epístola a los Corintios, capítulo 11, en que Pablo habla de la Cena del Señor, que recibirá el nombre ya temprano en la iglesia primitiva, el nombre de Eucaristía en griego, Eucaristía. Bien, dice Pablo: porque yo recibí del Señor lo que os transmití, que el Señor Jesús, la noche en que era entregado, tomó pan, dando gracias, lo partió, el pan lo parte, y dijo: este es mi cuerpo que se entrega por vosotros, haced esto en memoria mía. Bien, y después habla, ¿verdad?, del cáliz. Pablo, en el capítulo 11, en este mismo capítulo, habla del cáliz. Pues cada vez que comáis este pan y bebáis de este cáliz, anunciáis la muerte del Señor hasta que venga. Luego dice: examínese pues cada cual y coma así el pan y beba del cáliz. Porque, ¿verdad?, Pablo dice antes de estas palabras lo siguiente: por tanto, quien coma el pan o beba el cáliz del Señor indignamente será reo del cuerpo y de la sangre del Señor. Es decir, que para Pablo, ¿verdad?, para el apóstol Pablo, no parece una mera celebración de segunda importancia o valor, ¿verdad? Está diciendo: el que beba indignamente del cáliz y el que coma del pan, ¿verdad?, que se rompe, que se parte, será reo, es decir, culpable del cuerpo y la sangre del Señor. Es decir, Pablo le reconoce un valor, ¿verdad?, más allá de un valor simbólico a esta celebración. Y por eso dice: examínese pues cada cual y coma así el pan y beba del cáliz, pues quien come y bebe sin discernir, dice Pablo, ¿verdad?, sin discernir el cuerpo, come y bebe su propia condena. El que coma así el pan y beba así del cáliz, sin discernir, ¿verdad?, el cuerpo. Es decir, el que no logre en esa participación discernir, separar lo que los sentidos pueden percibir de lo que realmente se está participando, que es el cuerpo. Discernir el cuerpo en estos elementos físicos, ¿verdad? El pan, ¿verdad?, y el cáliz, ¿verdad?, el vino que se bebe en el cáliz.
¿verdad? Hay que discernir según Pablo, ¿verdad? Este, Pablo también dice en el capítulo 10, y estoy abordando este tema sin ánimo de defender una doctrina o la otra, trataré de ser lo más objetivo posible. Dice Pablo, por eso en el capítulo 10 de esta misma carta, de esta misma epístola a los Corintios, el capítulo 10, dice, por eso, queridos, huid de la idolatría, os hablo como a personas sensatas, juzgad vosotros lo que digo, la copa de bendición que bendecimos, ¿verdad? ¿No es acaso comunión con la sangre de Cristo? Koinonía, comunión, ¿verdad? Común unión, es koinonía, hay unión aquí con la sangre de Cristo. ¿A qué se refiere Pablo? ¿Cómo interpretar estas palabras de una comunión con la sangre de Cristo? Koinonía, ¿verdad? Con la sangre de Cristo, eh, y esa comunión se da, ¿verdad? Por la copa de bendición que bendecimos. Bien, después dice, y el pan que partimos, vuelve, ¿verdad? Ese verbo partir, ¿verdad? Vuelve otra vez Pablo a utilizarlo. No es comunión con el cuerpo de Cristo, comunión con el cuerpo de Cristo. Bien, ¿cómo interpretar estas palabras de Pablo del capítulo 10 de la primera epístola a los Corintios? Esas palabras de es comunión con la sangre de Cristo, es comunión con el cuerpo, ¿verdad? El cuerpo de Cristo, cuando se parte el pan, pues participamos del pan, y este pan, ¿verdad? Al participar del pan entramos en comunión, ¿verdad? Estamos en comunión con el cuerpo de Cristo, y si participamos del cáliz, entramos en comunión, estamos en comunión con la sangre de Cristo, es comunión, koinonía, ¿verdad? Entonces Pablo dice, porque uno solo es el pan, aún siendo muchos, ¿verdad? Un solo cuerpo somos, pues todos participamos del mismo pan. Participar del mismo pan, ¿verdad? Aquí Pablo lo está considerando como un acto que une, ¿verdad? Nos hace uno a los cristianos, el participar del mismo pan. Aunque son muchos, por participación de este pan, pan que se parte, que se fracciona, son un solo cuerpo. ¿Cómo interpretar estas palabras de Pablo? ¿Verdad? Y no solo estas palabras de Pablo, sino también, ¿verdad? Ese pasaje del Evangelio de Juan, famoso pasaje que también divide a los cristianos al momento de interpretar ese capítulo 6 del Evangelio de Juan, ¿verdad? Cuando Jesús dice que hay que comer, ¿verdad? Su carne, hay que masticar esa carne, su carne, y hay que beber su sangre. Los judíos, cuando escucharon estas palabras de Jesús, se escandalizan. ¿Cómo pretende que comamos su carne y bebamos su sangre? ¿Verdad? Un judío jamás haría eso. Bien, de comer carne de un hombre y beber su sangre. Eso escandalizó a los judíos. Y muchos se apartaron, ¿verdad? Dejaron de seguir a Jesús. Bien, la pregunta es la siguiente. ¿Cómo también vamos a interpretar ese pasaje del capítulo 6 del Evangelio de Juan? ¿Verdad? Porque entre los estudiosos teólogos, ¿verdad? Modernos, contemporáneos, hay diversidad de interpretación. ¿Verdad? Solo por mencionar, aquí tengo un libro de Dionisio Borovio, titulado Eucaristía. ¿Verdad? Él comenta respecto del carácter sacramental del Evangelio de Juan. Dice que es discutido por los autores, aunque la mayoría les reconoce una valencia sacramental a situar en el conjunto de la importancia que los signos tienen para el autor. Hay tres opiniones respecto del capítulo 6 del Evangelio de Juan. La de quienes rechazan que Juan tenga una intención sacramental. Ahí encontraremos a Bullman. La de quienes ven en Juan una clara intención sacramental. Y la tercera, la de quienes reconociendo que su intención primaria es cristológica,
También reconocen en él la importancia de los símbolos y signos que encuentran su origen en continuidad en los sacramentos de la iglesia, ¿verdad? Católica. Bien, y ahí pues se pueden encontrar a Brown, García Moreno, Clos, etc. Es decir, hay diversidad de opiniones. La pregunta es la siguiente. Esta es la pregunta que yo me formularía. ¿Cómo entendieron los primeros cristianos la enseñanza de Pablo respecto de la Eucaristía o la Cena del Señor? Ya en el primer siglo se está hablando de Eucaristía. Y cómo interpretan también, ¿verdad? O están entendiendo los evangelios. Eh, cuando se empiezan a formar los evangelios, ¿verdad? Y cómo la primera iglesia, o la iglesia primitiva, ¿verdad? La primera, los cristianos de los primeros siglos, del primero, segundo, tercer siglo, vamos a llegar hasta el tercer siglo, están entendiendo, ¿verdad? Estas enseñanzas apostólicas. ¿Cómo la están interpretando? Están interpretando a Pablo, los evangelios que se han formado, estos textos evangélicos, ¿verdad? Si lo que entienden continuó, ¿verdad? Continuó con el paso de los siglos, como doctrina, dogma de la iglesia, como doctrina, ¿verdad? O dogma. Repito, no estoy aquí interesado en hacer una defensa de una doctrina particular, aunque sí tengo, ¿verdad? Mi punto de vista y al final pues entonces lo expreso. Bien, en el primer siglo, ¿verdad? Ya leímos pasajes de las Escrituras, de los textos canónicos del Nuevo Testamento, ¿verdad? Textos neotestamentarios que son canónicos, que entraron al canon, que ya cité la primera epístola a los Corintios de Pablo, de San Pablo, y el Evangelio de Juan, ¿verdad? Lo mencioné porque debemos partir, ¿verdad?, de la Biblia en este tema del Nuevo Testamento. Ahora, ¿cómo están interpretando los primeros cristianos del primer siglo, segundo siglo, tercer siglo, ¿verdad? Estas enseñanzas apostólicas? Bien, bueno, pues sería bueno, ¿verdad? Leer algunos pasajes de, eh, de textos del primer siglo, segundo siglo y tercer siglo, que aunque no son canónicos, no entraron no son parte del canon del Nuevo Testamento, son textos de la literatura, ¿verdad? Son de la literatura cristiana, son textos cristianos de, de los cristianos de estos primeros siglos. Y la Iglesia Católica, ¿verdad?, los agrupa en estos, ¿verdad?, bajo el nombre de los padres apostólicos, los padres apologetas griegos, etc. Podemos, ¿verdad?, ¿verdad?, hablar de la Didache, ¿verdad? Podemos hablar de la Didache, ¿verdad? Un texto del primer siglo que se puede fechar para el año 70. Hay quien lo fecha cerca del año 70, otros quizás un poco más tarde, pero hay un consenso de que este libro, o este texto de la Didache, que parece que fue un texto para catecumenado, este libro de la Didache este libro probablemente desde un autor desconocido, es anónimo. Este libro se utiliza, ¿verdad?, para enseñar a los catecúmenos. Habla de la Eucaristía, ¿verdad? Habla de ella, habla de la cena del Señor, de cuando se rompe el pan, se fracciona el pan. Y es interesante porque si usted lee el libro, este texto, un texto corto, la Didache del primer siglo,
Ruiz Bueno, el traductor y comentador de esta versión de los Padres Apostólicos de la editorial de la Biblioteca de Autores Cristianos, él fecha el texto para el año 70, dice que está cerca del año 70, es del año 70 aproximadamente. Si usted lee ese texto, encuentra que ya hay un interés por establecer un orden litúrgico, ¿verdad? Un orden litúrgico eucarístico, ¿verdad? Y propone oraciones antes de la comunión, en la comunión, ¿verdad? Las oraciones ¿verdad? Como modelos de oración, ¿verdad? Que se pueden hacer al momento de participar, ¿verdad? De la cena del Señor. Ante comunión, ¿verdad? En la comunión, post comunión, usted consígalo y léalo, ¿verdad? Yo no lo voy a leer ahora, pues me tomaría mucho tiempo, ¿verdad? Pero este texto tiene un orden, ¿verdad? Establece un orden por partes de oraciones que se pueden utilizar en la celebración de la Cena del Señor. Y es interesante porque eso significa que ya el que está escribiendo este texto, que es un autor anónimo, probablemente un judío converso al cristianismo, está tratando de establecer, ¿verdad? Lo que podríamos llamar una protoliturgia, ¿verdad? Una primera liturgia, un orden litúrgico inicial. Bien, pero él dice lo siguiente, ¿verdad? Cuando habla de la celebración del Día del Señor. Dice, reunidos cada día del Señor, romped el pan y dad gracias. Romped el pan y dad gracias, después de haber confesado vuestros pecados, a fin de que vuestro sacrificio sea puro. Es interesante, ¿verdad? Esa parte, cuando él dice esa parte, a fin de que vuestro sacrificio sea puro, significa entonces que la celebración de la Cena del Señor, la Cena del Señor, la Eucaristía, tiene un aspecto sacrificial. Parece que es un sacrificio. Sí, y no solo parece, este autor, eso es lo que nos da a entender cuando añade lo siguiente. Todo aquel empero que tenga contienda con su compañero no se junte con vosotros hasta tanto no se haya reconciliado, a fin de que no se profane vuestro sacrificio. Ahí está, ¿verdad? Es una acción de gracias, por eso dad gracias. En la cena del Señor se da gracias, dad gracias. Romper el pan y dad gracias. Aquí hay acción de gracias, pero hay un aspecto sacrificial, ¿verdad? Usa la palabra sacrificio y añade, porque este es el sacrificio del que dijo el Señor, es decir, su cena es un sacrificio, porque este es el sacrificio del que dijo el Señor, en todo lugar y en todo tiempo se me ofrece un sacrificio puro, porque yo soy Rey grande, dice el Señor, y mi nombre es admirable entre las naciones. No hay duda de que para este autor, en la cena del Señor se celebra un sacrificio, es un sacrificio, tiene un aspecto sacrificial. Bien, eso es lo que podemos encontrar, ¿verdad? O que podemos encontrar más, pero que podemos mencionar para nuestro fin de este video. Encontramos en la Didaché, en la enseñanza de los apóstoles, la doctrina, Didaché, en la enseñanza.